Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada, y su marido también la alabó. Amadas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús paz a vosotras. Es un gusto estar de regreso en este tiempo de estudio, tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, y continuando con pues esta secuencia de estudios referentes al cuaderno femenil. En la lección número 6, que corresponde a el título Resolución de conflictos, hoy domingo 3 de mayo del 2026 llevaremos a cabo pues el estudio correspondiente al próximo sábado de reunión en nuestra congregación. Amadas hermanas, vamos a orar a Dios para pedir por este tiempo de estudio de su bendita palabra. Las invito a que me acompañen a hacer una oración y vamos a pedir por este tiempo que anhelamos sea de edificación y bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Dios soberano y eterno, creador del universo, santificado sea tu nombre. Venimos delante de ti, Padre excelso, con humildad en esta hora de la tarde, agradeciéndote todos los cuidados y bienes que tienes para con nosotros hasta este momento, porque somos sustentados, Padre bueno, con tu misericordia, y tu bondad nos mantiene hasta este momento con todo lo necesario y justo para llevar a cabo el tiempo de reunión que hemos planeado, Señor, para esta hora. Bendice el estudio que habremos de llevar a cabo, danos de tu Santo Espíritu, bendice a mis hermanas y hermanos que pueden conectarse a este tiempo de meditación en tu palabra. Permítenos inquirir en tu voluntad, eterno Dios. Permítenos adentrarnos a las profundidades de este conocimiento santo que tú has guardado, eterno Dios, para que tus hijos sean edificados e instruidos, porque tu palabra lo revela así, que esta voluntad tuya que ha sido guardada a través de la Escritura ha venido para instruirnos y prepararnos, Señor, para toda buena obra. Como en el título de esta lección, eterno Señor, anhelamos que tu pueblo sea lleno de mujeres sabias y de hombres sabios, que podamos, eterno Dios, dar un testimonio eficiente, creíble, eterno Dios, de tu voluntad, y que con buenos actos, Padre eterno, cimentemos este crecimiento en la fe, Padre eterno, que tú nos has concedido distinguir. Te damos gracias por escucharnos, pedimos tu bendición para todo lo que habremos de llevar a cabo en este tiempo de meditación, y también, Señor eterno, pedimos tu bendición para todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen dentro y fuera del país, y que podrán edificarse, Padre eterno, a través de la retransmisión de este tiempo de estudio. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración y nuestro reconocimiento, que con humildad, Padre glorioso, venimos a presentar delante de ti en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanas y hermanos, vamos a participar de este tiempo de estudio. El tema de esta tarde se titula Resolución de conflictos, y recordemos dentro de esto que estamos ahora analizando el cuaderno con título La mujer sabia. ¿Qué tiene que ver esta parte? ¿Qué importancia hay en el hecho, mis hermanas, de que una mujer de la congregación, una mujer de la iglesia, pueda tener esta facultad, la facultad de resolver situaciones complicadas que puedan darse dentro y fuera de la congregación, pero mayormente dentro de la congregación, que es el lugar donde todos nos desenvolvemos? Veamos el objetivo, amadas hermanas, de este cuaderno. Hermana Saraí Pérez, bienvenida. Nos apoya a leer el objetivo, por favor. Sí, claro. Dice, aplicar principios bíblicos para intervenir con sabiduría en situaciones de conflicto y prevenir consecuencias mayores. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dice entonces el objetivo, amadas hermanas, que nosotros vamos a aplicar principios bíblicos para intervenir con sabiduría en situaciones de conflicto, y esto puede traernos la bendición de prevenir asuntos mayores. El ejemplo de lo que ahora estamos hablando, amadas hermanas, sin más, para empaparnos de este estudio, está en la historia que habremos de considerar en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 18 al versículo 35. Allí se narra la historia de una mujer prudente llamada Noemí, y su esposo, un hombre ríspido llamado Nabal, y también impulsivo, ¿no? Dice la escritura. Vayamos a este pasaje
Y vamos a entender, hermanas, pues de qué habla la historia que presenta la palabra de Dios a esta hora. Hermana Diana Delgado, bienvenida desde Tehuacán, Puebla. Hermana, nos apoya a leer el pasaje de primer libro de Samuel 25, 18 al 35. Gracias. Sí, hermano, permítame. Correcto, hermana. Dice así. Adelante, Entonces hermana. Abigail tomó luego 200 panes y dos cuernos de vino y 5 ovejas guisadas y 5 medidas de grano tostado y 100 hilos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y colgólos en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, que yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuyo es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios, y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que tiene suyo, ni aun meante a la pared. Y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra, y echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas luego te hable tu sierva en tus oídos, y oye las palabras de tu sierva. No ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que viniese a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, dese a los criados que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, que Jehová de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y atentará a tu vida, y atentar a tu vida. Con todo, el alma de tu Señor sea ligada en el haz de los que viven con Jehová Dios tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, y que si no te hubieras dado priesa en venir al encuentro, de aquí a mañana no le quedará a Nabal meante a la pared. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y díjole, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y tenídote respeto. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Amadas hermanas, lo que estamos ahora escuchando con mi hermana que nos apoya en la lectura es justamente la historia que acontece entre Nabal y el rey David. ¿Cuál es el contexto de esto que mi hermana Diana nos comentaba? Pues anterior a esto, si nosotros vemos
historia en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, dice la palabra que David, hermanos, envía a casa de Nabal siervos para pedirle, alimento. Y entonces Nabal, dice la escritura, que responde de una forma grosera, desconoce a David e incluso dice la palabra que él pregunta: ¿quién es David? Hoy en día muchos siervos escapan de sus señores. Entonces, él ofende a David, que estaba, recordemos, amadas hermanas, postulado virtualmente como el próximo rey de Israel. En aquel tiempo David estaba viviendo una persecución de parte del rey Saúl. Recordemos que no fue fácil esa transición que se dio entre el reinado de Saúl y del rey David, porque el rey Saúl quería matar a David, pero finalmente Dios ya tenía una promesa dada para cumplir. Entonces, Nabal tiene un encuentro ríspido, no grato con los siervos de David, y cuando los siervos de David regresan a darle el pormenor de lo que Nabal les había hecho, del trato no bueno que les había dado, entonces David se enoja y prepara a sus hombres para subir a arreglar esa situación con Nabal, ¿no? Y justamente en la lectura que nuestra hermana compartía allá en la lectura del primer libro de Samuel 25, en ella el rey David decía: es que tanto tiempo que yo he tenido cuidado de él, de sus posesiones, decía David, ¿no? Yo he sido bueno con él y él me responde de esta manera. Entonces David parece ser, amadas hermanas, por lo que la escritura comenta, pues subía a la casa de Nabal con el propósito de arreglar esa situación, pero no de una buena manera. Cuando Abigail se entera, Abigail, esposa de Nabal, se entera, hermanas, que David venía con sus hombres a reclamarle a Nabal y que eso no podría terminar bien. Vemos en las declaraciones de la lectura que mi hermana Diana nos compartía que David justamente estaba pensando en vengarse, estaba pensando en hacer pues una, una venganza, ¿no? Y hay un arcaísmo que vemos ahí en la lectura, un arcaísmo que hace referencia a un meante a la pared. Esta es una palabra en desuso, amadas hermanas, que hace alusión a un niño. Entonces, David pensaba subir a esa casa y causar un destrozo. Pero Abigail prudentemente, amadas hermanas, como una mujer sabia, y como lo vamos a ver ahora a través de este tema de resolución de conflictos, se apresura, prepara suficiente alimento en burros, dice la escritura, los manda delante de ella y ella va delante de David. Cuando ve a David, ¿qué es lo que hace? Dice la escritura que se postra delante de sus pies e implora por la vida de su casa, hermanas, ¿no? Y ahí hay algo muy importante, porque Proverbios 31, que habla de la mujer fuerte, de la mujer sabia, dice en ese proverbio, amadas hermanas, que el corazón de la mujer sabia está atento a los caminos de su casa. Y esta mujer de Dios, pues estaba, hermanas, más que cuidada de las complicaciones que Nabal pudiese recibir por su atrevimiento. Ella veía por toda la casa que representaba, ¿no? Entonces, justamente cuando se presenta delante de David, le dice a David, ¿verdad? Señor, perdona a Nabal, mira, él se llama Nabal y la locura está dentro de él, ¿verdad? Dice Proverbios, hermanas, capítulo 16, versículo 27, mis hermanas. Proverbios 16, 27 dice así: el hombre perverso cava el mal y en sus labios hay como llama de fuego. Voy a compartir otra versión, que es la versión Dios habla hoy. En este mismo pasaje dice la escritura esto, hermanas: el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como la llama de fuego. Entonces, hermanas, pues vemos este asunto, ¿no? Cómo Nabal se consigue un buen pleito, ¿no? Al retar a David de esta forma, al ser grosero en el trato que él tiene para con sus siervos, para con los siervos de David, y todo parecía, más hermanas, llegar a tener un final lamentable. Pero la sabiduría de esta mujer maravillosa, amadas hermanas, logra que el resultado se revierta. Y hay que analizar un poco
cómo esta mujer santa, hermanas, utiliza el temor de Dios para, para prevenir al rey David. Por eso en la lectura que nosotros leíamos, en la lectura que les leí, amadas hermanas, en el capítulo 31 versículo 26 del libro de Proverbios, la palabra de Dios dice acerca de esa mujer fuerte y sabia: abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cómo percibe, hermanas, esta mujer, Abigail, al rey David de no hacer lo que ha pensado? Bueno, lo hace razonar y le dice: mira, Dios va a bendecirte en algún punto. Tú no has alcanzado el esplendor que Dios prepara para ti. Tú tienes grandes cosas para lograr. La fama de David para este tiempo, amadas hermanas, había crecido en todo Israel. David era el héroe que todos los niños veían, el héroe en quien todos querían convertirse. Veían en David las princesas, las doncellas de Israel, veían el candidato perfecto, ¿no? Que podría ser este esposo. Entonces David constituía muchas cosas, amadas hermanas, porque Dios era con él y porque principalmente David tenía su corazón en el Señor. Entonces, la forma en que Abigail previene a David es una forma muy inteligente, ¿no? Le dice: mira, Señor, tú un día vas a ser rey de Israel y de ti van a contarse grandes promesas. ¿Qué vas a hacer con esto? Si tú obras hoy una venganza y manchas tu reinado de sangre, ¿cómo vas a encubrirlo, no? Y esa, hermanos, esa predisposición que Abigail toma, amadas, para poder prevenir al rey David, ese acto, hermanas, de llevar a la reflexión al rey, al que iba a ser rey de Israel, perdón, a David, hermanos, lo hace reflexionar y efectivamente él termina bendiciendo a Abigail y reconociendo, mis amadas hermanos, porque eso es importante, que lo que Abigail hacía no lo hacía por decisión propia. Ella había sido de alguna forma, dice el rey David, enviada por Dios para prevenirlo de hacer pues algo muy malo. Dice el versículo 32 del pasaje que leíamos en 1 Samuel 25. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme de mi propio hermano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha ofendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, he aquí a mañana no le quedara a Nabal meante a la pared. No le quedara a Nabal ningún niño. Eso es lo que la traducción quiere decir, amadas hermanas. Entonces, ¿qué es hablar de resolución de conflictos? Se define la resolución de conflictos como un conjunto de técnicas que involucran negociación, mediación, colaboración, destinadas a solucionar desacuerdos de manera pacífica y constructiva. Busca transformar oportunidades mediante el diálogo, la empatía, la búsqueda de acuerdos. Entonces, eso es lo que trata nuestro tema, amadas hermanas, titulado Resolución de Conflictos. Y también se dice que hay pasos clave para resolver estos conflictos. Uno de ellos, como Abigail lo muestra a través de este hermoso ejemplo, es identificar el problema. Abigail se da cuenta que lo que su esposo había hecho habría sido una gran locura. David era un guerrero. Como un guerrero no se iba a dejar tratar de esa manera, ¿no? Punto dos, una comunicación abierta. En este sentido, pues ella viene a David y tiene ese encuentro con ella, ¿no? Con él, perdón, lo encuentra, le implora, y David también tiene esta oportunidad de escuchar atentamente lo que ella quiere decirle, y con sabiduría, amadas hermanas, pues también entiende, ¿no? Que el propósito que ella tiene para atender esta situación no es solamente de ella, sino también de parte de Dios. Hermanas, una lluvia de ideas para analizar las opciones que puedan darse, elegir la mejor solución en estos casos. Ellos toman una solución acorde, ¿no? David da por excusado
a Nabal. Abigail regresa, dice la historia, hermanas, cuando regresa a su casa encuentra a Nabal este, en una situación complicada porque él había hecho una gran fiesta, dice la escritura, y estaba pasado de copas, ¿no? Dicen por ahí. Entonces él estaba ebrio, Abigail lo deja dormir y al siguiente día cuando Nabal se levanta le explica qué es lo que había acontecido. Y entonces dice la escritura que a Nabal el corazón se le pone duro como una roca, cae enfermo y a los 10 días de esta condición pues finalmente muere. También, hermanas, se dice que debe haber un seguimiento, una escucha activa, una empatía y una gestión emocional. ¿Por qué es importante este asunto de la gestión emocional, mis hermanas? Pues porque es importante, como decimos de pronto, en algunos puntos, aquí en México es muy común decir, hay que tener la cabeza fría, ¿no? No hay que ser precipitados y hay que pensar las cosas fríamente. Entonces, resolver conflictos o situaciones que se puedan dar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras reuniones femeniles para con la congregación, es algo, amadas hermanas, que todos tenemos que considerar. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 13 al 15. Vayamos al consejo de la Biblia. Y este pasaje, amadas hermanas, ustedes lo han conocido porque son pasajes muy sabidos de todos, son citas bíblicas que todos hemos recitado. Hebreos 12:14 es muy conocido, pero vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Voy a invitar a alguien de nuestras hermanas. Hermana Esther Sánchez, pasa voz, bienvenida, nos apoya a leer. Sí, hermano. Bueno, mi hermana Esther tiene un poco de problemas. Hermana Esther, hermana Diana, adelante. Dice, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Amén, gracias mi hermana, Dios te bendiga hermana Dianita. Pues sí, amadas hermanas, la exhortación de Pablo para con la iglesia era esto. Decía él, hermanas, que era importante que todos procurábamos hacer derechos pasos en el camino, ¿no? Y cuidar dice el pasaje, que lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Y entonces Pablo da un consejo que es muy importante para nuestro tiempo, porque es la enseñanza que tomamos de esto que estamos ahora tratando. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos aspectos muy importantes y este pasaje lo hemos tomado como estandarte, como este texto lema en muchos casos, para que la congregación lo recite. Usted puede tener santidad, usted puede tener conocimiento, puede tener sabiduría, puede tener entendimiento, pero si usted no busca la paz, si usted no vive en paz, si no añora la paz, entonces es algo complicado que, que podamos alcanzar esta gracia de contemplar la gloria del Señor, como lo dice Pablo, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, porque el Señor nos ha llamado a una santificación. Dios anhela que nosotros podamos ser un cuerpo, como el apóstol Pablo lo expresa a través de sus cartas, y que podamos mirar por el bien de los unos y los otros, como lo veíamos en temas pasados, y que entonces es importante, amadas hermanas, entender bajo qué condiciones nosotros nos veremos en la necesidad de buscar siempre la unidad y la buena convivencia entre la congregación. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículos 10, mis hermanos. Dice primera carta a Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer también este pasaje que es importante. Y la palabra de Dios también tiene una exhortación para nosotros en este tiempo que es importante para nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Hermana Elisa Morales, pasa voz, hermana, nos apoya a leer. Gracias. Dice, Adelante, hermana. os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Amén. Gracias, hermana. Entonces, el apóstol Pablo, a través de esta lectura que mi hermana dice, comparte con nosotros, el apóstol Pablo escribe nuevamente a la iglesia, ahora a la iglesia de Corinto, y les pide esto, hermanas, que mi hermana comparte con nosotros. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Disensiones. Sin embargo, amadas hermanas, a pesar de que el apóstol Pablo lo está eh, haciendo ver como como una recomendación, tendremos que considerar que en la iglesia también hay, amadas hermanas, conflictos de muchas índoles, ¿no, hermanas? Eh, Desacuerdos que acontecen entre nosotros, que pueden darse en nuestra vida diaria, para con la sociedad femenil, para con la iglesia en general. De pronto ponernos de acuerdo en cosas que pudieran ser tan simples como qué vamos a comer en Pentecostés, ¿no? Por ejemplo, es un asunto complicado cuando no cedemos, ¿no? En nuestra condición, y cuando no damos la oportunidad de que pues, la decisión general y unánime sea la que nos unifica a todos y nos permita tener paz. Entonces, vemos situaciones que pueden, amadas hermanas, pues considerarse complicadas, y el apóstol Pablo en este asunto eh, enseñaba a la iglesia que se daban estas situaciones entre ellos. Dice primera carta a Corintios, aquí donde estamos. Vamos a ir unos pasajes adelante, hermanas. Capítulo 6 de Corintios, dice el versículo 1 en adelante, hermanas. Voy a leer rápidamente. Primera carta a Corintios 1, capítulo 6, perdón. Primera carta a Corintios 6, del versículo 1 en adelante. Dice así la escritura, hermanas. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Esto de tener algo hace referencia a una disputa, a algún pleito, hermanas. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Entonces, querramos o no, amadas hermanas, tenemos que considerar las situaciones que se dan dentro de nuestra congregación. La recomendación es que tengamos una misma mente, que seamos unidos en una misma mente y un mismo parecer, pero no podremos evitar, amadas hermanas, tener diferencias. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a través de este capítulo 6 de primera carta a Corintios, y les dice: yo sé lo que hacen. No crean que no sé lo que ocurre entre ustedes. Se oye que hay pleitos entre los hermanos, y que entre hermanos se llevan a juicio delante de los infieles. Eso no está bien, les decía Pablo, ¿no? Entonces, es importante entender, amadas hermanas, cómo se dan estas circunstancias, estas situaciones dentro del servicio de culto a nuestro Dios, dentro de las reuniones. Y es importante que entendamos ahora el papel que todos jugamos para buscar siempre la unidad y la paz y la armonía dentro y fuera de la congregación, hermanas. Vamos a el versículo clave allá en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice de la siguiente forma, mis hermanas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador, hermanas? ¿Alguien nos quiere decir lo que entiende por un pacificador? Pasa vos, mi hermanita. Pasa a vos, hermana Elisa, diga.
Pues yo entiendo, hermano, que un pacificador es aquel que busca la paz entre todos, hermano. Y bueno, yo así creo, ¿verdad? Que un pacificador es Ya, aquel que de una u otra manera intenta siempre poner paz. así es, hermanas. Efectivamente, dice pues la palabra de nuestro Dios allá en este Proverbios capítulo 17, versículo 14, lo siguiente, hermanas. Dice Proverbios 17, versículo 14, dice lo siguiente. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe, dice la escritura. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente, mis hermanas. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse tener. Entonces, ser un pacificador, amadas hermanas, como lo veíamos también en la lección pasada, dice la palabra de Dios que la sabiduría del hombre cuerdo, dice Proverbios 19:11, que la cordura del hombre le hace disimular la ofensa. Dice Proverbios 19:11, mis hermanas. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es disimular la ofensa. Hermanas, ser pacificador va más allá de ser intermediario, ¿no? Porque de pronto pensamos, bueno, cuando los ánimos se, este, se encrespan y los hermanos empiezan a hablar en un tono fuerte, yo puedo mediar para que ellos estén bien. Digo, eso es una parte, pero en ocasiones el hecho de disimular la ofensa es una forma de ser pacificador. Proverbios 15, versículo 1, justamente en libro dice lo siguiente, hermanas, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué hace, hermanas? Dice la escritura que hace subir el furor. Es la hermana Norma haciendo efectos de sonido, hermano, no se preocupen. Entonces, mis hermanas, vemos esta situación, ¿verdad? Ser pacificadores es tener, hermanas, la, la intención de vivir en esa paz que Dios nos ha llamado a vivir. Y Colosenses capítulo 3 versículo 12 al versículo 15 dice lo siguiente, mis hermanos. Colosenses 3, versículos 12 al versículo 15. Son pasajes que van a ser importantes para el desarrollo de estudio que ustedes podrán llevar el próximo sábado en los estudios de elección de la ciudad femenil. Dice así la palabra de Dios, hermanas. Colosenses 3, versículos 12 en adelante. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos. Entonces, esta paz que nosotros consideramos, hermanas, el punto de apoyo para nuestro actuar en la resolución de conflictos es importante porque es el amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros al perdonarnos nuestras faltas, reconciliarnos para consigo a través del sacrificio de Cristo Jesús y darnos la oportunidad de encontrar una nueva vida, ¿no? Como lo expresa Pablo allá en segunda carta a Corintios 5:17, cuando él expresa que de manera que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Vayamos, hermanas, a los párrafos del tema bíblico y vamos a apoyarnos en nuestras hermanas que están con nosotros, conectadas, participando de este estudio para la lectura de los párrafos. Hermana Saraí Pérez, pasa voz, bienvenida, nos apoya a leer el primer y segundo párrafo, gracias. Pasamos, hermano, claro que sí. Pasa voz. Dice, el conflicto forma parte de las experiencias humanas porque donde existen relaciones también existen diferencias, mantendidos y ofensas. La escritura no ignora esta relación. Por el contrario, enseña cómo enfrentarla con sabiduría. Cuando el conflicto no se atiende oportunamente puede escalar y producir consecuencias que afectan familias, amistades, hermanos e iglesia. Proverbios 17:14. Por ello, la intervención prudente es una manifestación de la madurez espiritual. El relato de Abigail
presenta un ejemplo claro de resolución sabia. Nabal respondió con arrogancia a David, provocando una relación impulsiva que amenazaba con violencia. Primera de Samuel 25, 10, 13. Abigail comprendió la gravedad de la situación y actuó con prontitud, sin negar la ofensa ni justificarla. Preparó provisiones, se presentó con humildad y habló con prudencia, apelando a la consecuencia y el propósito futuro de David. Primera de Samuel 25, 24 al 31. Su intervención evitó derramamiento de sangre y protegió a su casa. Amén. Así es. Dios le bendiga, hermana, gracias. Entonces, pues efectivamente comentábamos, dice una cita que compartimos con ustedes en Proverbios 14, dice Proverbios 14, mis hermanas, versículo 29. Proverbios 14, versículos 29. Dice esto la escritura, hermanas: el que tarde se enoja, el que tarde se aira, es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Hermanas, entonces, pues la situación que se da con Nabal justamente sucede porque él es un hombre de pasiones, es un hombre iracundo, es un hombre que no tiene un control como tal de sus emociones, no tiene una sabiduría que le permita ejercer un dominio propio, como lo hemos resuelto en estudios anteriores. Y entonces esto le trae una complicación, hermanas. Lo que se cita en el segundo párrafo, pues es lo que leíamos en la lectura del primer libro de Samuel. Abigail viene delante del rey David, no justifica la situación que se da entre Nabal y los siervos del rey, pero sí suplica por su casa, ¿no? Y ella, trae una reflexión delante del rey David que, vamos, le abre los ojos al rey David y le permite examinarse, ¿no? A sí mismo, hacer una introspección en su persona y pensar en estas palabras de sabiduría que Abigail le hace, lo hace reflexionar, hermanas, de tal forma que nosotros vemos al final de esta lectura que el rey David bendice a Abigail y la reconoce como una mujer sabia y prudente. Será importante mencionar que en el paso de los días, una vez que Nabal fallece, el rey David toma a Abigail como, como su esposa, hermanas, justamente porque pues era una mujer inteligente, una mujer prudente, que tenía, como leíamos en Proverbios 31, la ley de verdad en su boca y que hablaba con sabiduría. Esto es algo muy importante porque es a lo que Dios nos llama a todos nosotros y creemos que justamente es lo necesario, hermanas, para que podamos practicar pues la sabiduría y el temor de Dios que Él nos ha revelado. Hermana Rosita, pasa voz, bienvenida, nos apoya a leer los siguientes dos párrafos, por favor. Bueno, parece que nuestra hermana Rosita está un poco ocupada. Con gusto le apoyo, hermano. Adelante, hermana, por favor. Gracias, hermana Diana. En Abigail observamos discernimiento y responsabilidad. Aunque la falta no fue suya, decidió actuar para evitar consecuencias mayores. Este principio enseña que no siempre intervenimos porque seamos culpables, sino porque podemos ser instrumentos de paz. La resolución bíblica del conflicto no busca ganar una discusión, sino preservar relaciones y evitar daños irreparables. Para comprender mejor cómo aplicar este ejemplo en la vida diaria, es necesario considerar algunas recomendaciones prácticas que la Escritura respalda. En primer lugar, reconocer el conflicto a tiempo evita que crezca descontroladamente. La sabiduría consiste en detener la contienda antes de que se desborde. Proverbios 17:14. Ignorar una tensión evidente suele agravarla. En segundo lugar, la respuesta suave puede disminuir la intensidad del enojo. Proverbios 15:1, lo cual no significa debilidad, sino dominio emocional orientado a restaurar. En tercer lugar, buscar la paz requiere disposición personal, aun cuando no haya sido nuestra falta directa, según Romanos 12:18. Esta actitud rompe el ciclo de orgullo que prolonga el conflicto. Amén. Amén, gracias, hermana. Entonces, en el caso de Abigail, mi hermana Diana, vemos una situación que se da
de gran importancia, ¿no? Ella no tiene parte directa en esta discordia que se da entre Nabal y David, pero sí actúa como un agente pacificador, ¿no? Como lo decíamos en las lecturas anteriores, ella busca la forma de mediar para hacer que este desatino de Nabal se resuelva de la mejor manera, sin el efecto que pueda traer que el rey David suba con sus hombres y pueda derramar sangre, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículos 32, una de las citas que nuestros hermanos proyectan en esta lectura. Dice Proverbios 16, versículos 32 y 33, hermanas. Mejor es el que tarde se enoja que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Entonces, es importante ver cómo la palabra de Dios juega un papel muy importante en estos asuntos. Y cuando buscamos, amadas hermanas, ser factores de resolución, hermanas, en situaciones complicadas, es importante que tomemos en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuál es el razonamiento que Abigail toma para hacer reflexionar al rey David, hermanas? Pues justamente, ¿no? Le dice, mira, un día tu reino va a ser estable, un día vas a ser un gran rey en el pueblo de Israel. ¿Cómo va a ser tomado esto? ¿No? Y el rey David piensa, analiza y dice justamente, Dios te ha enviado a encontrarme y a detenerme de hacer alguna cosa mala en contra de él, ¿no? Entonces, hermanas, la palabra de Dios juega un papel muy importante y lo vamos a ver más adelante en estos pasajes. Otro proverbio, hermanas, para agregar a nuestra lista, dice Proverbios capítulo 20, versículo 3. Proverbios 20, versículo 3, mis hermanas. Dice así el pasaje: honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. La versión Dios habla hoy dice en este pasaje lo siguiente, hermanas: es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. Ah, miren, muy interesante, ¿no? Hermanos, entonces, como lo comentábamos hace un momento, el punto, amadas hermanas, de ser instrumentos de paz, inquiere en el hecho de que podamos ser el medio para que la paz se logre, como lo dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O también, amadas hermanas, a través de nuestra forma de percibir las cosas, de hermanos, disimular la ofensa, como lo dice la palabra de nuestro Dios, podemos también evitar situaciones que puedan darse, como esto que dice la versión Dios habla hoy en el capítulo 20 de Proverbios, versículo 3, es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para iniciar una discusión? Pues una discusión se inicia con dos personas peleando por defender un punto, hermanas, pero evitar discusiones es una acción, dice la palabra de Dios, de un hombre que tiene temor, ¿no? Que tiene sabiduría. Entonces la palabra de Dios también nos llama a esto, y las recomendaciones bíblicas son estas, hermanas, ¿no? Que como hombres podamos disimular la ofensa, podamos evitar la discusión, que podamos bajar la voz cuando la situación se hace complicada, que podamos, amadas hermanas, como dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, vayamos a Romanos 12, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 17 al versículo 19 lo siguiente, mis hermanas. Dice así la Escritura, Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice la Escritura. Entonces, amadas hermanas, la Escritura nos llama a esto, y la palabra de Dios, pues, es muy explícita en este asunto, ¿no? Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz, ¿qué dice la Escritura? Para con todos.
hermanas, y eso es a lo que aspiramos dentro de la congregación, llegar a la reunión, llegar a la casa de Dios y sentirnos tranquilos para con todos, hermanas, sabiendo que estamos haciendo un trabajo importante por lograr que esta armonía en la casa de Dios y en el pueblo del Señor, pues permanezca y sea duradero, ¿no? Vamos a pasar a los siguientes dos párrafos. Si tienen preguntas, dudas y comentarios, hermanas, con mucho gusto anótenlas y entonces al final vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan participarnos de las mismas. Hermana Judith, pasa voz, bienvenida. Nos apoya a leer el párrafo 5 y 6, párrafos quinto y sexto. Pasamos, hermano, sí. Pasa voz, hermano. Dice así: además, la disposición a escuchar antes de responder favorece la claridad y evita suposiciones dañinas. Santiago 1:19. Muchas confrontaciones se intensifican por interpretaciones apresuradas. Escuchar con atención permite comprender el trasfondo y responder con mayor justicia. También es prudente acudir a la oración antes de intervenir, pues la dirección divina concede serenidad y discernimiento. Filipenses 4:6-7. La intervención sin preparación espiritual puede tornarse emocional. En cambio, la intervención acompañada de oración fortalece la intención correcta. Desde una perspectiva humana, los conflictos suelen activar reacciones defensivas. El orgullo impulsa a justificar errores o a exigir reconocimiento inmediato. Sin embargo, la Escritura exalta la humildad como herramienta de restauración. Proverbios 11:2. Abigail se presentó con humildad y asumió una postura conciliadora, lo que abrió espacio para que David reflexionara. La humildad no rebaja la dignidad, la fortalece, porque prioriza la paz sobre el ego. Amén. Amén, gracias, hermana. Dios te bendiga, hermana Judith. Entonces es algo maravilloso lo que estamos ahora considerando, porque parte de esta obra de la resolución de conflictos, hermanas mías, pues tiene que ver con el hecho de poder escuchar. Dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y versículo 20. Y es muy diferente, digo, dentro de esto sería bueno puntualizar que es muy diferente escuchar para comprender que escuchar para seguirnos excusando, ¿no? Porque de pronto estamos escuchando, pero no estamos poniendo atención en lo que el hermano dice, en lo que la hermana expresa. Estamos escuchando para defendernos, y ese no es el punto. Eh, dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20, lo siguiente, hermanas. Por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para enojarse, para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hablábamos hace algunos títulos, dos lecciones atrás sobre el tema de dominio propio, y en el tema de dominio propio justamente veíamos la pauta de tomarse un tiempo, ¿no? Y decía mi hermano ministro que es importante que nosotros eh, tomemos un tiempo, respiremos profundo, demos una pauta para pensar las cosas, para entender, en este caso, lo que expresa nuestra lección, hermanas, en el párrafo quinto, es que tenemos la necesidad de escuchar a los hermanos, a las partes involucradas en algún momento dado y buscar la forma de resolver esta situación, pero no con palabras humanas, hermanos. Colosenses capítulo 4, versículo 6, expresaba lo siguiente hace algunos estudios. Es una hermosa palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros, y el texto de este pasaje dice lo siguiente: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Recuerden que unas lecciones atrás comentábamos el hecho de que nuestras ideas en ocasiones pueden ser muy buenas, tendremos la razón, pero también tenemos que encontrar el conducto, la manera y el momento adecuados, hermanas, para poderlo plantear. Hermanos, recuerden que hemos hablado de esta parte de no es lo que dices, sino cómo lo dices.
Entonces, en este hecho, la palabra de Dios nos aconseja a través del apóstol Pablo en esta carta que escribe a Colosenses, y él dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Entonces, la palabra de Dios, hermanas, nos llama a tomar en cuenta esta gracia. Filipenses 4, versículos 6 al 7, expresa, amadas hermanas, que no debemos preocuparnos por estas cosas más de lo que es conveniente. Obviamente quitan nuestra atención, nos distraen, pero la Escritura dice esto en Filipenses 4, 6 al 7: por nada estéis afanosos, antes sean notorias vuestras súplicas delante del Señor en toda oración y súplica y ruego. Entonces, Dios quiere que nosotros llevemos todas estas cosas delante de Él, y si hay de pronto situaciones ríspidas en nuestro trato, en nuestra convivencia, en la reunión femenil, pues vamos a llevarlo delante de Dios. Vamos a contárselo al Señor y vamos a pedirle sabiduría para que podamos atender estas situaciones que se puedan dar de pronto en la reunión, en el servicio, en la casa, en el trabajo, en la familia, con nuestras amistades, etcétera. Dice Proverbios, hermanas, capítulo 11. Regresemos al libro de Proverbios, que es un libro muy importante para los temas que hoy estamos analizando. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2, un pasaje que nuestros hermanos comparten con nosotros en este estudio. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. ¿Sí? Aplicar este principio de humildad, amadas hermanas, en la resolución de conflictos siempre será importante. Y ser humilde va más allá, amadas hermanas, de aparentar serlo. Tenemos que ser justos. Por eso dice el capítulo 11 de Proverbios, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y se trata de de escuchar a dos hermanos que están resolviendo un asunto, pues vamos a escucharlos a ambos. Vamos a darles la misma importancia y entonces vamos a ayudarlos a resolver esa situación. Pero no podemos hacer un juicio de una sola o una resolución de conflicto de una sola perspectiva, ¿no? No sé si me entiendan esa parte, amadas hermanas. No podemos dejarnos llevar por el comentario de una sola persona. Tenemos que escucharlos a ambos, escuchar a todos que estén en la disposición de aclarar algún punto, de hablar, y entonces tomar una resolución que, como dicen, amadas hermanas, los últimos párrafos, habrá de unificarnos en el amor que Dios pues nos ha concedido descubrir a través de su bendita palabra, y que es importante para que nosotros, hermanas, podamos tener paz, para que podamos vivir pues de alguna manera dentro de la bondad y misericordia que Dios nos ha regalado. También está entre nosotros mi hermana Esther Yáñez. Hermana, pasa vos, bienvenida. ¿Nos apoya a leer los últimos párrafos? Pasa vos, hermano Víctor, sí. Pasa vos, hermana Esther. Dice: en el hogar, en el trabajo o en la congregación, la resolución de conflictos requiere valentía y prudencia. Evadir permanentemente las diferencias no las elimina, enfrentarlas con agresividad las agrava. La intervención sabia busca equilibrio entre firmeza y respeto. Cuando aprendemos a actuar con este criterio, protegemos nuestras relaciones y damos testimonio de madurez espiritual. Al reflexionar en este ejemplo, comprendemos que ser pacificadoras no es una tarea sencilla. Nosotras podemos decidir intervenir con serenidad cuando percibimos que una situación puede deteriorarse. Podemos elegir la humildad antes que la confrontación impulsiva. Podemos orar antes de hablar y escuchar antes de responder. Al hacerlo, contribuimos a la armonía y demostramos que el carácter formado por Dios produce frutos visibles en nuestras relaciones. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermana. Gracias. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6, mis hermanas. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Entonces, es importante, este texto es maravilloso, amadas hermanas, porque en el proceso de buscar resolución de conflictos,
dice, hermanos, la opinión de los entendidos, que nosotros tenemos que buscar tener empatía para con todos, ponernos en el lugar de los demás, tratar de entender sus opiniones, tratar de entender sus posturas. Siempre será importante, amadas hermanas, para que nosotros logremos de alguna manera siempre vivir en esa comunión que Dios nos ha dado a través de su amado Hijo, ¿no? El amado Maestro dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, Él nos dejó una paz, hermanas, que es el amor que Dios ha manifestado a través de su misericordia, que nos reconcilió para con Él en la cruz. Y creo, hermanas, que siempre será importante que nosotros procuremos mantener esa unidad, ese amor y esa reconciliación que Dios nos ha dado y que nos ha llamado a vivir con bondad, ¿no? Entonces, el pasaje que citamos ahora, Proverbios 16, versículo 6, dice esto: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Qué hermoso es cuando esta situación se logra, hermanas, y cómo en la intervención de un hombre o una mujer sabia, un hombre sabio, hermanas, todo puede ser totalmente distinto. Creo que dentro de la congregación siempre ubicamos a hermanos y hermanas dentro de la reunión que tienen la facultad de pacificar. ¿Se han dado cuenta? Que decimos que hable el hermano fulano de tal porque él va a calmar esto. Y son hermanos que están dentro de la congregación para nuestra bendición y que decimos qué importante es que el hermano es una ausencia que se nota cuando no está ella, cuando no opina con sabiduría, ¿no? Hermanas, entonces, el llamado de Dios es a que todos y todas seamos ese ejemplo de paz que Dios anhela para su pueblo, que anhelemos, amadas hermanas, pues la misericordia que trae comunión, que trae resolución y que trae pacificación, amadas hermanas, al cuerpo de nuestro Dios. Cuando esto no sucede, cuando no se logra, porque también puede ocurrir, amadas hermanas, que sea complicado lograrlo. Soy testigo de que algunas ocasiones esto no será fácil. Dice Habacuc capítulo 1, vamos a leer una cita más, ya estamos finalizando, hermanas, preparen sus participaciones para el desenlace de este bendito estudio, resolución de conflictos. Dice Colosenses, Habacuc capítulo 1, versículos 2 al versículo 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Amadas hermanas, entonces, este pasaje es importante porque nos enseña que es nuestra responsabilidad cuidar, amadas hermanas, que el amor, la comunión y, hermanos, la mente de Cristo esté entre nosotros, como lo expresaba Pablo allá en la lectura que nosotros hacíamos en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo nos llamaba a vestirnos como escogidos de Dios. No recuerdo si la leímos, pero no es Romanos, hermanas, es Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15, más vamos a verlo rápidamente y terminamos ya este estudio de lección. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 12 en adelante. Dice lo siguiente más: vestíos pues como escogidos de Dios. Sí, ya lo habíamos leído, me estoy recordando. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, a lo que hemos sido llamados.
Y por ello la importancia, amadas hermanas, de buscar siempre la resolución de estas complicaciones que puedan darse dentro de la congregación. Algunas veces tendremos que ceder, algunas veces tendremos que perder para ganar, decía nuestro hermano ministro en la escuela con título de dominio propio, pero será importante, amadas hermanas, lo que podamos lograr con ello. Si con esto conceder a lo que pensamos, conceder, amadas hermanas, a lo que a nosotros nos gusta, probablemente logramos que la iglesia esté en paz, entonces podemos hacerlo. Y Dios bendecirá nuestro propósito porque esto será algo que como congregación nos unifique y nos lleve a esta paz de Dios que puede gobernar nuestros corazones como la palabra de Dios lo expresa. Vamos a las participaciones, mis hermanas. Adelante, abrimos el foro para que ustedes nos compartan su percepción del tema que hoy hemos analizado, que nos comenten quizás sus experiencias de lo que esto ha conllevado, lo complicado o lo fácil que puede ser participar en este tipo de situaciones y la necesidad que hay, hermanas, ¿no? En todos los casos, no en algunos, perdón, de llevar esto delante de Dios a través de oración cuando se sucede alguna situación complicada. Adelante, mis hermanas, ¿quién nos apoya? ¿Quién nos aporta su opinión en esta parte? A mí me gustó, Participaciones. Hermana Esther Sánchez, adelante. sí, de los últimos párrafos, a mí me gustó, me llamó la atención. Dice que resolvamos los conflictos con valentía y prudencia, que seamos prudentes, no seamos groseras en una palabra. Claro. En la semana yo le decía a una hermana, quédate a estudiar la femenil, y ella me dijo, no, a mí no me gusta eso. Y yo me quedé callada y yo le dije, hermana, ajusta tus tiempos y te esperamos. Eso fue lo que le dije y todavía se me quedó así como enojada, pero yo le respondí, pues ajusta tus tiempos y es lo que me gusta del párrafo, dice que con valentía y prudencia que no nos alteremos, pues, hermano. Es lo que me gustó de esta lección, hermano. Claro, sí es cierto, hermanas, ¿no? Eso será siempre importante. Hablábamos de este aspecto de gestionar nuestras emociones y en el ejemplo que nuestra hermana Esther comparte con nosotros, pues sí, a veces lo leíamos en los proverbios, a veces dice la palabra de Dios, tendremos que disimular la ofensa, ¿no? Dice Proverbios 19:11 que la cordura del hombre lo hace disimular la ofensa y también el desatino de alguien más. En algún punto tener en cuenta, hermanas, esta situación que se da en los conflictos que ocurren en nuestra interacción con nuestras hermanas o hermanos o conocidos o familia, pues será importante analizar este asunto, ¿no? Cómo nosotros tomamos todo lo que nos ocurre, como lo hemos venido meditando, no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que sucede. Y en este caso el conflicto bíblico, perdón, el consejo bíblico, hermanas, dice que la blanda respuesta quita la ira. Buena reacción, hermana Esther. Dios le bendiga. Adelante, hermanos. ¿Quién más quiere compartirnos? Hermana Isabel. Sí, hermano. Híjoles, está muy bonito el tema, estuvo muy bien explicado, hermano, pero creo que no vamos a pasar varios cuadernos y no entendemos. Como dice la hermana, es bien cierto. Yo también le comentaba a las hermanas, llámenle a las hermanas que están de visita, que pasen a la femenil. Y ya me dice una hermana, ya le dije. La otra, yo también ya le dije. Y otra, yo también ya les hablé, pero me dicen que ahorita me acerco y les digo, hermanas preciosas, ya comenzamos la femenil, ¿gustan acompañarnos? Y sí, ahorita vamos. Pero al parecer, como dice la hermana, en otros lugares las hermanas no entran porque no les gusta, porque dicen que la femenil es para puro chisme. No sé en qué situación de chisme, hermano,
porque a veces no nos alcanza, a veces ni ensayar los cantos para la fiesta, porque está tan precioso los temas y como luego decimos, y como nos los dijo el hermano Víctor, y ahora sí que estos, ¿cómo se llama? Los versículos claves que nos da el hermano Víctor, a veces no nos alcanza el tiempo, hermano, créamelo. Pero Claro. se ha malentendido tanto que la femenil es chisme, hermano. No, es una cosa maravillosa, como yo les digo. Entren para que ustedes vean que no es lo que les han contado, que no es lo que les han dicho. Es cierto, muchas decimos, es que ya no me invitan a mí porque ya saben las hermanas que yo soy de mecha corta, y si me dicen, utilizan esa frase tristemente, hermano, perdón, Ujú. y de verdad que duele a veces nosotros como las que estamos ahí, que digan esas cosas. Nosotros para llegar a ser como esas mujeres del ayer, ¿cómo nos gustaría, hermano? Pero nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y solamente hay que pedir a Dios en oración, que es lo más importante, y en ayuno. Eso es todo, hermano. Gracias. Sí, Dios te bendiga, hermana Isabel. Claro, hermanas, miren, es importante que para el estudio que ahora vamos a presentar en el tema que hemos considerado, notemos, hermanas, la importancia que tiene el considerar, pues, la espiritualidad que cada uno de nosotros vive, ¿no? Entonces, tenemos que dar el tiempo a nuestras hermanas que vienen por allí, que no se han convencido del todo de participar, por ejemplo, de los servicios de culto, y esto es solamente una de tantas cosas que pueden complicarse para ellos. Pero tengamos paciencia, cambiemos esta percepción que las hermanas tienen de nosotros, ¿no? Y enseñémosle que puede ser algo muy grato estar dentro de un servicio femenil. Enseñémosle a las hermanas que es algo muy edificante cuando nosotros trabajemos para cambiar, amadas hermanas, la forma en que llevamos a cabo esta convivencia, la forma en que atendemos estas situaciones, y que las hermanas logren percibir lo que estamos haciendo, cómo estamos transformándonos en esas mujeres sabias que la palabra de Dios enseña. Creo que muchas cosas pueden cambiar, y es una realidad que no podemos evitar, forzar a nadie, mis hermanas, a participar, ¿no? Eso mismo ocurre con los varones, no se preocupen. A nosotros nos toca hacer lo que está dentro de nuestro alcance, y por los demás, pues tenemos que pedir a Dios, orar por ellos, pero en este sentido, pues Dios va a tocar su corazón y va a hacerles sentir la necesidad de participar de estos servicios, ¿no? En la medida de la necesidad que ellos que ellos tengan y puedan percibirlo así. Entonces, pues vamos a ir finalizando. Más participaciones, hermanas, adelante. Digo, sé que es de pronto complicado hablar estas situaciones. Imagínense, si invitar a una hermana al culto resulta en una situación complicada, ¿qué será tener una situación de conflicto real, ¿no? Un problema como tal. Entonces, la palabra de Dios nos motiva a todo esto, hermanas. Tenemos que emplear la sabiduría que Dios nos ha dado y saber cómo debemos atender cada situación sin llevarlo a un límite que nos pueda crear un problema. La meta es no crear problemas, sino dar solución a todos ellos. Adelante, hermanas, ¿alguien más? Pasamos, mi Nadie hermanito. más. Adelante, hermana Elisa. Escuchamos, Pasamos, mi hermana. hermanito. Pues excelente consejo el de esta lección, hermano. Yo creo que para todas nos es muy útil el aprender, hermano, a cómo manejar los conflictos, hermano, porque los hay. Hay que aceptar que hay conflictos dentro de la congregación, ya sea en sociedad femenil o en todos los ámbitos, hermano. Como congregación tenemos conflictos, desacuerdos, porque pues yo creo que parte de esto nos falta entendimiento, entender que pues todos los hermanos somos diferentes y pensamos diferente, pero en amor, hermano, por ahí, yo sé, como dice la palabra, que quién se puede resistir al amor, ¿verdad? ¿Quién se puede resistir a las cosas buenas? Entonces yo siento que el mayor reto en esto, hermano, es que estamos haciendo cada uno de nosotros, hermano, como congregantes, como hermanos en la fe, para evitar que estas cosas acontezcan. Pues decía también en la iglesia de Corinto, es necesario que todo esto acontezca, dice, para saber qué hay en vuestros corazones, pero
También nosotros como congregantes, como hijos de Dios, también creo que tenemos una ardua labor en esta parte de aprender a solucionar conflictos y no a engrandecerlos, hermanos, sino a saber sobrellevarlos dentro de la congregación, dentro del hogar, porque aquí dice que en todos los ámbitos, hermano. Claro, es cierto, hermano. Yo pienso que si actuamos, hermano, con humildad, con amor y conforme a lo que estamos aprendiendo, se nos va a hacer más fácil, hermano, porque no es que no lo haya, pero sí podemos hacer que cada día sea menos. Y si nosotros podemos ser de la parte, hermano, que de los pacificadores, como dice el versículo de memoria, bienaventurados o felices, ¿verdad? Los pacificadores. Entonces, si podemos estar de ese lado, pues quedémonos del lado de los pacificadores, hermano. Pasa vos, mi Claro, hermano. sí, sí, es bien importante, hermano, sí, y lo muy interesante en este sentido es lo que expresa el apóstol Pablo en carta a los Efesios capítulo 4. Hermanas, ¿cómo podremos entender de qué forma sí podemos o de qué forma no es adecuado que actuemos? Dice Efesios 4, versículos 17 en adelante, hermanas. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la concupiscencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como estandarte al atender situaciones como estas que pudieran darse dentro de la congregación y fuera de, pues lo que hemos aprendido de Cristo, ¿no? Ya lo leíamos en pasajes anteriores, en Colosenses Pablo decía, si alguno tuviere queja del hermano, perdónense, así como Cristo los perdonó a cada uno de ustedes. Háganse fuertes en el vínculo de la paz, háganse fuertes en amor y que la paz de Dios gobierne el corazón de todos ustedes. Este es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Puede costar trabajo, puede parecer algo no fácil, pero Dios nos llama a vivir de esta manera, mis hermanas. Dios bendiga a ustedes que han participado de sus aportaciones a este estudio. Rápidamente, la actividad en la iglesia dice lo siguiente, hermanas. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, analicen el relato de Abigail, identificando las acciones concretas que realizó para evitar el conflicto y reflexionen cómo esos principios pueden aplicarse en situaciones reales del hogar o la congregación, compartiendo experiencias donde la intervención oportuna haya evitado consecuencias mayores. Hermanas, entonces ahí una importante reflexión que habremos de considerar. eh, y pues dentro de esto es importante resaltar que a veces atender esas situaciones requiere de acciones concretas, ¿no? Como lo decía el párrafo antepenúltimo y último, referente a que ser pacificadores es un acto que requiere pues de valentía, ¿no? En ese sentido, abordar una situación de dificultad que pueda darse dentro o fuera de la congregación siempre será algo que requiera nuestra decisión. La actividad en casa dice lo siguiente, hermanas. A lo largo de la semana reflexiona en las siguientes preguntas, comparte tu respuesta en la siguiente sesión. ¿Cómo reacciono cuando surge un conflicto cercano? ¿Estoy dispuesto a intervenir con humildad aunque la falta no sea mía? ¿Qué paso práctico puedo aplicar para promover la paz en mi entorno? O sea, ahí está algo importante, ¿no, hermanos? Quizás meditar en esa pregunta, ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando vivimos situaciones como la que nuestra hermana Esther nos comentaba, ¿no? Que amablemente invitamos a una hermana a participar de los servicios de culto y la hermana dice, no, gracias, yo no participo de eso. Entonces, hermanas, por experiencia sé que eh, lo mejor que podemos hacer por ellos, por ellas, es orar a Dios. Y créanme, amadas hermanas, que tarde que temprano ellas van a agregarse. Quizás es una mala experiencia lo que hizo que ellas se alejaran de las reuniones de femenil. Suele suceder, amadas hermanas, que al no tener la sabiduría y la prudencia necesaria para guiar nuestras relaciones, podemos lastimarnos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo llamaba a la congregación a vestirse de amor y de caridad y evitar que raíces de amargura de alguna forma estorbaran la obra de Dios. Por eso es importante, pues, lo que ahora estamos considerando. Rápidamente voy a citarles algunas citas, hermanos, para
algunos pasajes para que ustedes agreguen a su estudio, para que puedan apoyarse. Dice el Salmo 25, versículos 12 al 13, Salmo 25, 12 al 13, que Dios es el que le enseña al hombre el camino a escoger. Romanos 14, versículos 19 dice, sigamos lo que hace a la paz y a la edificación. Ese es un hermoso consejo que todos nosotros tenemos. Y cuando estemos en una situación de dificultad, una situación complicada, y nos estemos preguntando cómo tenemos que reaccionar, pues aquí está la respuesta, hermanos. La palabra de Dios dice que es prioridad que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación. Entonces, eso es la respuesta. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice que la única batalla que Dios nos ha llamado a pelear no es con los hermanos, es la batalla de la fe. Y esa batalla de la fe, amadas hermanas, se gana con dominio propio, con aplicación de la palabra adquirida, con sabiduría, con apoyo en Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Proverbios 18, versículos 18 al versículo 21 dice, en la versión Dios habla hoy, que el juicio divino pone fin a los pleitos. También Romanos capítulo 6, versículos 22 al 23, habla de que Dios nos ha llamado a tener como fruto la santificación, no las discrepancias o pleitos entre nosotros. Salmo 37, versículos 27 al 28, plantea una pregunta, ¿quién es el que quiere ver días buenos? Dice la escritura. Entonces, Dios nos llama a apartarnos del mal y hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Salmo 11, versículos 5 al 7, dice que Dios ama la justicia y a eso es a lo que somos llamados cada uno de nosotros, amadas hermanas. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que se dan la oportunidad de participar de este tiempo de estudio. Ya terminamos, hermanas, el estudio de lección. Vamos a terminar con una oración. Las invito a que podamos dar gracias a Dios a través de una súplica. Vamos a orar. Dios soberano y eterno, creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre, eterno Dios, de siglo en siglo, eterno Dios, y de generación en generación, porque tu palabra es una palabra permanente que está presente, eterno Dios, en la existencia de cada uno de nosotros, y miles de años después, Padre eterno, de que ésta ha sido promulgada a tus siervos, eterno Dios, a tu pueblo Israel, seguimos nutriéndonos a través de ella, seguimos reconociendo la importancia, Señor, de tomar tu consejo santo, de dejarnos guiar a través de tu bendito consejo, y como el día de hoy lo hemos llevado a cabo, entendemos, Padre eterno, que será importante que comprendamos las situaciones que pueden darse en nuestro entorno, en la interacción de nuestra convivencia, de nuestra manera de socializar con la congregación o fuera de, y la importancia que hay, eterno Dios, que ante todo siempre busquemos pues la edificación y, eterno Dios, la santificación de tu iglesia, que busquemos la paz entre los hermanos y que hagamos todas las obras que estén a nuestro alcance por lograr, eterno Señor, que tu iglesia sea así edificada, obrando, Señor, lo que es agradable delante de tus ojos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanos que están delante de nosotros a través de este culto transmitido. Gracias, Padre eterno, por darnos la oportunidad de participar con cada una de ellas, y porque ahora, eterno Dios, habremos de retransmitir también este estudio, y esperamos, Padre eterno, con tu bendición, que muchos de nuestros hermanos dentro del país México y fuera de él puedan edificarse a través de tu bendita palabra, eterno Dios, y que todos procuremos la sabiduría que nos permita actuar, eterno Dios, de acuerdo a tu consejo, de acuerdo a tu voluntad, y como tu siervo Pablo lo expresaba, siendo escogidos, eterno Dios, de ti, y siendo llamados a una vida nueva, a una vida novedosa, llena de consejo y de sabiduría, que nos permite, eterno Dios, pues buscar y lograr esas buenas relaciones humanas. Te pedimos perdón por nuestras deficiencias y te suplicamos que nos concedas, eterno Dios, una semana de labores bendecida, porque dependemos de tu misericordia y toda tu benevolencia y piedad para con nosotros, eterno Señor. La reconocemos con humildad, sabiendo que tú sustentas nuestra vida y que nos provees de todo lo necesario, en el nombre santo del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos, y que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.
Bien, amadas hermanas, pueden abrir sus micrófonos, que Dios les bendiga, excelente inicio de semana, Dios con ustedes. Si Dios permite, recuerden que el próximo sábado, domingo, tenemos una cita para llevar a cabo el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios les guarde, hermanas, adelante, pueden despedirse. Gracias, hermano, pasa a vosotros. Pasa vos. Hermana Esther, pasa vos. Hermano, gracias. Pasa a vosotras, Hermana Esther hermanas, Sánchez, bendiciones pasa para vos. todas. Mi hermana Elisa. Pasa a vosotros. Pasa vos, hermano, pasa vos. Pasa vos, hermana Judith. Dios les bendiga, hermanas. Gracias por estar. Las esperamos el próximo domingo, Dios mediante. Pasa vos, hermano. Hermana Saraí, pasa vos. Espera en Él en todo tiempo, pues el Señor es nuestro refugio. Espera en Él en todo tiempo, pues el Señor es nuestro refugio.